damos gracias a Dios por todo lo que está sucediendo y todo lo que está haciendo a través del MOPI, del Movimiento de Plantación de Iglesias. Y pues aquí tenemos nuestros hermanos ahí del Comité del Pueblo, de Pizulí, de Pomaski, y qué bonito verles a cada uno de ustedes, ver cómo Dios sigue la obra en los lugares donde ustedes están. Entonces, no sé si nos quieren comentar alguna experiencia que están teniendo con los grupos de discipulado, con las iglesias en casa. Cuéntenos sus testimonios, hermanos. ¿Cómo les va? Los hermanos de Pomaski les estoy mirando ahorita. Bueno, le doy las gracias a Dios y al hermano que nos está explicando la palabra de Hechos. Y con mi prima es que nosotros comentamos sobre la clase y nos está ayudando bastante a saber más del Espíritu Santo, lo que está haciendo en nuestras vidas y lo real que es ahora en nosotros. Y lo que quiero es aprovechar que me dice que hable, quiero hablar sobre la oración que también se habló ahora. El hermano decía, yo quería dar ese testimonio sobre la oración, de cómo es una arma poderosa para los cristianos, para los hijos de Dios. Por ejemplo, a mí me pasó un caso de que yo tengo un hermano que es alcohólico y se escapó del centro y él quería que alguien le reciba de la familia y nadie le pudo recibir por el COVID que podía contagiarnos porque ya 15 días estaba en la calle. Entonces yo a solas en mi cuarto oraba al Señor de todo corazón, primero porque es una vida y segundo porque es mi hermano. Y me daba mucho dolor pues porque es un toma y por el virus nadie le puede dar entrada a la casa. Entonces yo le pedí al Señor con todo mi corazón que por favor le ayude y que le ponga, como dice la palabra, eres el que pone el querer y el hacer. Y yo le pedí al Señor que le ponga a mi hermano en un rato de lucidez, que él mismo se vaya y se entregue en el centro donde él se escapó. Y pasaron varios días cuando mi sobrino me llama y me dice, tía, el tío regresó al centro por sus propios pies. Cuando él me dice eso, yo le digo, no fue por él, sino que Dios le puso, que debe regresar por su propio bien. Y le doy tantas gracias al Señor y he dado testimonio aquí con mi familia y a otras personas, y ahora con ustedes comparto lo que es la oración. Amén. Gracias a Dios por ese hermoso testimonio. Mi hermano César Valladares, ¿cómo le va mi hermano? Tiempos que no le hemos visto. Déjese ver un ratito. Compártanos cómo les va por ahí. Aquí con mi lápiz y mi hoja, Pastor Pablito. No, es bastante enriquecedor tener este tipo de estudios del libro de los Hechos, en la que es la práctica mismo de todo cristiano. Sí, aprendo mucho. Me gustó mucho la parte de la oración. No sé por qué, que uno se hace más fuerte cuando uno intercede por otros. Me gustó mucho eso porque siempre estamos cayendo en la parte egoísta, mezquina, de que uno solo quiere orar por uno mismo y que las otras personas oren por uno mismo. Y yo he visto que lo que dijo el hermano Don Fanny es esta parte de que ¿cuál es lo contrario al amor? No es el odio, sino es el egoísmo. Wow, eso estuvo impresionante. Sí, y eso dije, tiene razón. Y no es porque lo tenga, sino porque estoy seguro que Dios ha obrado mucho en su vida para que él tenga ese nivel de conocimiento y comprensión de la palabra de Dios y nos pueda compartir a nosotros. Estoy bastante agradecido, hermano, y la verdad que estoy viendo, mejor dicho, es como que uno va subiendo de escalón a escalón, de peldaño en peldaño, ¿no? Amén. Y eso es bueno porque
cuando comencé a asistir con ustedes, yo recién empezaba a discipularme, porque yo soy años de cristiano, pero discipulado, en verdad que no lo he tenido. Recién empiezo es con el grupo de MOPI a discipularme. Y obviamente que no he podido participar porque usted se da cuenta, es complicado con niños en casa. Y a veces no prendo la cámara porque ellos están por aquí dándose las vueltas y todas esas cuestiones, pastor. Pero gracias por participar con ustedes y cuando realmente tengamos ya mayor libertad, yo voy a seguir participando con ustedes en todas las Amén. actividades que tiene MOPI. Gracias por permitirme. Esas dos cosas puntuales, ¿no? El amor y la oración. Me Amén. pareció bastante enriquecedor en este estudio de hoy día. Claro. Algo que a mí también me impactó de la oración, que dice que cuando nosotros empezamos a orar por las necesidades de otros en un grupo, nos unimos más. Amén. La oración nos une. Y también Amén. él decía que cuando somos nosotros transparentes, también en el momento de oración, la oración, ¿no? Porque Amén. muchas veces tratamos de pretender cosas, ¿no? Que todo va bien, que no tenemos ningún problema pues, y uno se pide, ¿no? ¿Hay algún hermano que tiene algún pedido de oración? Y nadie dice nada. Todo está bien, todo está bien. Entonces dice que cuando no hay transparencia, la oración no Ya, fluye. Entonces, ya. se necesita transparencia y cuando hay eso, pues hay unidad, ¿no es cierto? Amén. Entonces, eso me gustó mucho de la oración. Muy bien. Gracias, mi hermano. También le voy a Amén. pedir a mi hermano David. Antes de que pidas, Pablito, me tengo que retirar. Estoy en un lugar público y quiero retirarme. Ya, muy bien, Gen, ahí estamos en contacto. Estamos en contacto. Bendiciones para todos. Cuídense Ya, mucho. Hasta luego. ya. Un Mi gozo hermano, verte la cara. ¿Perdón? hermano David Pilacuán. Hermano, disculpe, quiero hacer una petición. Soy de Ecuador. Quiero que ore por mi país porque estamos en esta época donde los candidatos están ya postulando. Entonces, que el Señor ponga en Ecuador, que ha habido tanta cosa, un candidato que lo ponga el Señor, no la gente, porque este país está ahorita lleno de corrupción y de cosas. Entonces, que el Señor tenga misericordia de Ecuador. Sí, mi hermana, estamos en Ecuador también nosotros. Oh, yo pensaba que estaba en México, porque el otro día habló alguien que parecía mexicano. Sí, a veces me confunden con mexicano, órale. No, no estamos aquí en Ecuador, en Quito, Ecuador, la mitad del mundo. Pero claro que podemos orar por nuestro país, mi hermano. Ya, hermano, gracias. Ya, mi hermano David. Yo les bendiga, hermanos. ¿Cómo va? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo están? Sí, claro que sí. Aló. Sí, escuchamos, hermano. Mi hermano Pablo, sí, muy buena la enseñanza y Dios los bendiga a todos. Disculparán que puede estarme lo posible. Entonces, muy buena la enseñanza. La verdad que cada vez nos hemos dedicado con la palabra que nos viene enseñando y que aquí pensando más por lo más de nosotros mismos, que es como la enseñanza que Cristo es Bien, mi hermano. Excelente. No se entendió muy bien, pero parece que hay algún problema con la transmisión allí. Pero gracias, mi hermano. Gracias por su tiempo y que el Señor continúe obrando en su vida. Mi hermano Guillermo Landeta, o por lo menos la computadora de Guillermo, ¿dónde anda? Dice Guillermo Landeta. Sí, buenos días, hermanos a todos. Mi nombre es Susana Ramírez. Sí, me conoce, hermanito Pablo, Ya. de la Iglesia Dígame, Comité del Susana, ¿cómo Pueblo. está? Saludos a todos. Bueno, para mí es algo extraordinariamente
buenísimo la palabra del Señor, ¿no? Pero me confronta a mí porque yo, desde que empezó esta pandemia y todo eso, como que me he quedado un poco, ¿cómo se puede decir?, pasiva a con esta relación de seguir en la iglesia en casa. Claro, orando en casa, cumpliendo todo lo que Dios nos manda, pero no he estado reuniéndome con mis hermanas, pero sí compartiendo la palabra, aprovechando el tiempo. Y, pero sí, o sea, me está confrontando mucho a iniciar nuevamente, a poder ya conectarme, comunicarme con las personas para poder invitarles, ¿no? Porque sí hay mucha necesidad aquí, al menos en el Comité del Pueblo, por dónde está la iglesia, por dónde estamos viviendo. Hay tanta necesidad y yo sí compartía con hermanas, pero así como hay necesidad, también endurecen su corazón. Pero bueno, esto para mí es algo de una gran bendición porque se ha despejado muchas dudas que uno se tiene de cómo vivir verdaderamente la vida que agrade a Dios. Eso es mi hermano, muchas gracias. Excelente, gracias. Sí, mi hermana dice Ochoa Rebeca. Sí, mi hermano, dígame nomás. Bueno, mi hermana, ¿qué le ha parecido la clase? ¿Cómo le va? Muy bien, por eso les estoy poniendo a cada momento unos mensajitos. Espero que no los canse. Y como la palabra dice, mira que todos los hermanos juntos estemos en armonía. Me parece muy lindo este grupo. Y le cuento que sabe que yo me gustan mucho Hechos, por lo que hablan cuando ya cambió el lenguaje, todo. Entonces yo me siento muy contenta y bendecida con el mensaje que ustedes están dando, especialmente el hermano que tiene un español fluido, a pesar de que habla, me encanta cómo habla, porque lo habla medio pero no se le sale ninguna palabra en inglés. Me encanta el hermano cómo habla. Sí, muy bien, mi hermana, muy bien. ¿Qué cosa le ha impactado del estudio de Hechos hasta ahora, mi hermana? Me parece muy fructífero. Es más, también hoy me encantó porque yo también tenía la duda de la cena. Sí. Porque con esta pandemia muchas personas por medio del Zoom han aceptado al Señor. Entonces la pregunta que hizo la hermana me pareció, yo le estaba por preguntar, pero yo pertenezco a un grupo del hermano Rafael Paredes y la esposa. Entonces hay muchas hermanas que todavía no se han bautizado y debido a esta situación, entonces, pero ellos están participando de la cena. Me gustó lo que el pastor explicó. Excelente. Muy bien, muy bien. Excelente. Mi hermana Rubí, a ver si nos puede compartir algo. Mi hermana Rubí nos escucha. Amén, hermano pastor. Claro que sí. Un saludo, pues, fraterno, con el amor de Cristo, desde Lago Agrio, Sucumbíos, la cuna del sol naciente de nuestro Ecuador. Pues, sí, estoy escuchando y todo muy interesante, ¿no? Pues lo que se me viene ahorita a la mente, lo que decía el hermano pastor sobre la iglesia, ¿no? Pues que en el Antiguo Testamento no se conocía de la nueva iglesia, del nuevo hombre, que se me viene a mí a la cabeza, digo, ¿será que pues como así Dios nos tiene inscritos desde antes de la fundación del mundo, también tuvo dentro de su gran plan infalible la creación de la nueva iglesia, ¿no? Pues, o fue consecuencia de que pues él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, pues me queda todavía un poco la duda, ¿qué hubiera pasado si es que su pueblo lo hubiera recibido? ¿En dónde quedaríamos nosotros los gentiles, no? Entonces, esa era mi inquietud que se queda rondando por ahí, mi hermano pastor. Básicamente eso, ¿no? Pues hay tantas cosas interesantes, nuevas, ¿no? Que a uno, pues a mí me van enriqueciendo de a poco. Pues básicamente muy interesante. Hay tantas cosas que los hermanos ya han ido de a poco
pues dilucidando con sus preguntas, ¿no? Pero esa, por ejemplo, algo que todavía me queda, por favor, hermano pastor. Sí, pues en Romanos 11 se encuentra la respuesta de eso, ¿no? Entonces, de que Dios tenía un plan del endurecimiento de Israel, pero fue en parte, ¿no? Hasta que todos los gentiles sean salvos. Dice Romanos 11, 25 y 26, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, hablando a los gentiles, ¿no? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, dentro del plan de Dios estaba estructurado el endurecimiento en parte de Israel, pero el propósito por el cual puso Dios ese endurecimiento en parte fue para la salvación de los gentiles. Así que, gracias a Dios, si no, no fuéramos salvos nosotros. Ok, a ver, nuestros hermanos de México, órale, ¿dónde anda mi hermano Abraham y Carolina? ¿O ya se desconectaron? No, ahí están. Aquí andamos todavía. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenos, ¿qué les ha impactado de Hechos? ¿Qué aprendieron? Bueno, primero que nada, buen día para todos, bendiciones, y en este espacio donde también mencionaba el pastor Don Fanning, hace énfasis acerca de la doctrina de las costumbres o ¿cómo se le puede decir? Las tradiciones. Las tradiciones en la vida eclesiástica. Nosotros pasamos por un tiempo de rechazo en una iglesia, porque nosotros cuando le contábamos hace ya un tiempecillo, que cuando nosotros estábamos dentro de un instituto bíblico, dentro de una iglesia, no nos permitían asistir si no teníamos camisa y corbata. Entonces, obviamente, es parte de la tradición, mujeres con falda y hombres con corbata, pues nosotros nos sentíamos fuera del confort, ya que no veíamos bíblicamente que no fuéramos aceptados, pues. Entonces yo como nuevo creyente, pues me sentía rechazado, decía, es tan difícil estar en los parámetros de Dios o cumplir con el requisito, porque siento esa incomodidad de parte de Dios, pero realmente cuando cada uno de nosotros vamos estudiando, vamos conociendo de la palabra, nos vamos dando cuenta que la imagen de Dios, que el concepto del Dios que nosotros conocemos no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, es de bendición poder ver que no es así, que realmente nosotros tenemos que siempre orar a Dios, pedirle de antemano sabiduría y entendimiento para que podamos entender todo esto que nos comparte el pastor Don Fanning, que tiene más tiempo ya en conociendo al Señor, en dedicación, en estudio, todo eso. Entonces, sí nos abre la mente. Entonces, en Hechos, pues vienen varios puntos importantes acerca de la Santa Cena. Igual ahorita, con respecto a la pandemia, ¿la Santa Cena la podemos hacer virtual o hay algún impedimento bíblico que diga, no, debe de ser presencial? No, que yo conozca. Yo siempre digo, ¿qué dice la Biblia, no? Claro. Claro, entonces... Ojalá que sea aceptable porque lo hemos estado haciendo por meses ya. Claro, sí, lo que nos decía ahora Don justamente, ¿no? Era para hacer memoria de que Jesús murió por nosotros y de que lo que les comparto lo que me impactó, lo que él dijo, ¿no? Hoy, dijo que la Santa Cena era parte de la comida, ¿no es cierto? Sí. Y él dijo una frase, no sé si ustedes anotaron. La idea que ellos tenían era que de la misma manera que los alimentos que ellos comían pasaba a ser parte integral de su cuerpo, ellos querían que la vida de Cristo también sea integral en sus vidas.
¿Sí anotaron eso? Déjenme, les leo lo que yo anoté. A ver. Es una frase que dijo don Fanning hoy, en cuanto a la Santa Cena, ¿no? Como ellos, la Santa Cena era parte de la comida normal que ellos tenían, de la misma manera que los alimentos pasan a ser parte integral de tu cuerpo cuando los comes y los asimilas. Claro, claro. De la misma manera, ellos querían que Cristo también venga a ser parte de sus vidas. Y por eso celebraban la Santa Cena con una comida y todo, ¿no? Entonces, me gustó este concepto, ¿no? De que al participar de la cena, no solamente que recordamos la muerte de Cristo, sino recordamos también de que Cristo murió y nosotros morimos con Cristo, de que Cristo fue sepultado y nosotros fuimos sepultados con Cristo, y de que Cristo resucitó y nosotros resucitamos con Cristo. Entonces, debemos anhelar eso, ¿no? De que Cristo pase a ser parte integral de nuestras vidas. Eso es lo que me impactó de la Santa Cena ahora. Bien, gracias. Sí, igual nosotros, no, nada, está bien, igual nosotros estábamos checando eso de lo de la Santa Cena. Es bien importante que nosotros aquí en México no nos estamos congregando en ninguna iglesia por lo mismo de la pandemia, o todo está cerrado y creyentes nada más somos nosotros dos. Varios hermanos pues no tienen este tipo de estudios, entonces de bendición poder escucharles y ver que lo podemos hacer nosotros virtualmente. La cuestión es no perder la costumbre y sobre todo difundir el por qué se hace la Santa Cena, como ahorita lo estaba mencionando Pablito. Correcto. Es todo. Así es. Bien. Nuestro hermano Tomasito andaba por ahí. ¿Dónde está el hermano Tomasito? Sigue conectado, Tomasito. A medida que siguen teniendo hambre, se van desconectando los hermanos. Y después le voy a pedir a mi hermano de Pujilí, nuestro hermano Nelson, que también nos comparta. Mi hermana Amalia, mi hermano Edgardo, ¿cómo están ustedes? ¿Qué Muy les buenos días, ha impactado? Gracias a Dios, buenos días. Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes, sí. Bueno, dentro de todos los temas en los puntos que se han tocado de interés, me llamó mucho la atención el hecho de cuando Pedro llegó al templo y que el cojo le pidió limosna y le dijo que no tenía ni oro ni plata, sino de lo que tengo te doy. Me llamó mucho la atención lo que comentó Fanny, en el sentido de que él no estaba pidiendo salud, que él no era creyente, y sin embargo, Dios obró sobre este cojo, a pesar de que no era creyente. Y lo importante de ese hecho es que Pedro lo hizo movido por el Espíritu Santo, porque era para testimonio de lo que Jesucristo estaba haciendo en ese momento a través de los apóstoles, a través de la iglesia que se estaba apenas iniciando, ¿no? Entonces eso es un punto bien importante que pude ver, analizar en esto que estamos viendo en este estudio, y que saber de que Dios quiere a cada uno de nosotros usarnos para que a través del testimonio muchos puedan llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, impresionante ese milagro, el milagro donde él dijo que no solamente se restauraron los músculos y se restauraron las piernas, sino también la coordinación. Todo. Fue un milagro completo. Podía saltar, danzar. Ven que cuando uno trata de recuperarse de una operación,
tiene que volver a aprender a caminar. Correcto. Pero con este milagro, ese momento saltó del suelo y empezó a danzar y empezó a caminar y pues la coordinación del cuerpo, ¿no? También fue parte del milagro. Entonces, y yo me estaba preguntando eso, ¿no? Cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿verdad? También es un milagro. El nuevo nacimiento es algo sobrenatural que sucede en nuestras vidas. Es el obrar de Dios y nos lleva y nos debería llevar a nosotros, ¿verdad? A hacer cosas que en realidad no hacíamos antes, ¿verdad? Y hemos podido ver como un testimonio en un grupo de discipulado, un joven se convirtió, que se llama Martín. Y nos asombramos de ver cómo Dios lo sacó de las drogas, ¿no? Así de la noche a la mañana. Y él ya no quiso saber más. Tuvimos el privilegio de bautizarlo y escuchar su testimonio. Fue tremendo mirar así un milagro en la vida de este joven. Y gracias a Dios, pues él continúa y sigue, ¿no? Sigue adelante. Le damos gracias a Dios por eso. Mi hermano, allá en Pujilí, Nelson, todavía está apagado el micrófono, hermano. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. ¿Aló? Sí. Bueno. ¿Me escucha? Mi hermano, ahí estamos, mi hermano Nelson. Les decía, hermanos, buenos días. Qué lindo estudiar la palabra. El libro de Hechos nos pone muchas cosas y nos poner en práctica. Lo que dijo el Don Fanny, poner en práctica. Ya vemos que nos impacta la transferencia nosotros debemos ser transparentes en nuestras vidas. Que a todos nos pasa problemas. Y desde ahí, pues, en Hechos 3:16, la fe en su nombre. Qué lindo eso, pues, que eso es un milagro que hizo al que estaba pidiendo la limosna. Pero esa fe debe ser de corazón, porque ahí Dios, al nombrar su nombre que dice en 3:16, y él obra. Dios escucha. Lo que más también es de la oración. La oración es fundamental. Es una herramienta, digámosle así, para llegar a los hermanos. Y también me impactó porque no podemos orar por sí mismos, egoístas, que dice el hermano, sino por otros. Y eso es fundamental. En el grupo de la iglesia, orar unos por otros. Eso es importante. Qué lindo que vayamos creciendo, aprendiendo. El crecimiento espiritual es eso. Amén. Aprender de las personas que saben y escucharlas y luego poner en práctica. Y eso es gracias a Dios por Don Fanny, usted hermano Pablito, que nos hizo posible seguir creciendo siempre y esas buenas cosas seguir diciendo a los hermanos, a los demás hermanos. Yo tenía un testimonio en mi familia. Mi familia todos son católicos, pero yo les seguía así anunciando la palabra. Pero ahora está un problema, un hermano mío de carne, y la hija dice, ahora queremos la oración. Bueno, estoy listo para dar la oración. ¿Verdad? Entonces, qué bueno que ya sigan diciendo, bueno, que hay Dios y Dios da. Cuando tengamos por fe, Dios cumple. Amén. Eso es mi hermano. Gracias. Gracias, mi hermano. Qué bueno, qué bueno.
Hermano Leonardo y Cristina, ¿cómo están? Bien, pastor, aquí aprendiendo igual las clases del libro de los Hechos. En lo personal, pues, durante este año, pues, he aprendido más de lo que se ha aprendido en algunos años atrás. Y es muy edificante para nuestras vidas, ¿no? Igual, asimismo, es una lucha porque en cuestión de la enseñanza, cuando uno está en una iglesia tradicional, pues, estas cosas chocan bastante, ¿no? Porque hay bastante tradicionalismo y digamos, bueno, en lo personal, no, digamos, en mi caso, yo no discuto, sino refuto bastante con los líderes, ¿no? A veces cuando hacemos reuniones y se habla de ciertas cosas, como por ejemplo el bautizo, de clases de bautizo, y son cosas que aún están arraigadas en nuestras vidas, ¿no? Y como veíamos esto de la cena, pues, en nuestro grupo de discipulado, se enseña, ¿no? Porque también tengo a mis hermanas y a mis cuñados que tienen corta edad, ¿no? Yo le digo, no, sí pueden participar de la cena del Señor, ¿no? Porque no necesariamente es que tradicionalmente deben estar bautizados, sino que lo reconozcan, que vino Jesucristo y todo, y recordar eso, como decía el hermano Fanning, pues de que es el recordatorio de la venida del Señor, que Él vendrá pronto. Entonces, como le digo, es un gran crecimiento para nuestras vidas, para nuestro hogar, nuestra casa, y sí hay mucho pues que romper, al menos en esto de la tradicional iglesia. Pues estamos ahí avanzando, porque como dice, se me vienen muchas cosas que muchos no están de acuerdo, otros sí, entonces ahí estamos pues avanzando. Y lo que me sorprendió bastante es de lo que dijo, que durante 10 años de los gentiles, ¿no? Para mí es un dato bien sorprendente, porque a pesar de que ya Jesús resucita, le vieron ascender y todo, pues habían toditos estos paradigmas, ¿no? Y es sorprendente ver todas estas Sí. cosas del libro de los Hechos. Estos 3 capítulos que se ha visto, pues ha sido de gran enriquecimiento. Amén. Sí, pues 10 años hasta que empiecen a testificar a los gentiles y casi 20 años para empezar la primera iglesia gentil. Eso es impresionante, ¿no? Impresionante. Mi hermano Luis y Carolina, ¿dónde está Luchito? Luchito. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo Sí está? se me escucha, es que estoy con datos y les escucho a veces entrecortado. Sí. Pero bueno, me senté en una paradita de bus a estudiar. Bueno, voy a decirles de mis anotaciones. Anoté como 4 páginas, ¿no? De todo lo que dijo. No, un poquito, una cosita nomás dinos, no 4 páginas. Bueno, es interesante, si nosotros fusionamos todo lo que el facilitador Don Fanny nos dijo, y si tú lees el capítulo número 3, y en el primer versículo dice, tenían, o sea, la oración, la comunión de que ellos tenían con Jesús y con Dios, lo cambió todo. Y cuando yo iba a preguntar lo que tú preguntaste en el versículo 21, que hablaba de los profetas, imagínense que los profetas, si tú lees Samuel, yo he estado hace tiempo leyendo estos libros, y me llamaba la atención la relación que esos profetas tenían con Dios. Siempre pasaban orando, siempre pasaban pidiendo guía del Señor. Y por ese es el detalle en el libro de los Hechos, que hace énfasis en los primeros capítulos. La comunión, la relación, pidiendo guía, pidiendo dirección. Y eso nos lleva a nosotros tener una reflexión. Y la pregunta es, ¿tú estás pidiendo dirección a Dios? ¿Tú estás enseñando a la gente que pida dirección a Dios? ¿O tú te has olvidado de pedirle dirección a Dios? Porque caemos en la religiosidad, aunque es doloroso admitirlo, y eso a mí me ha pasado. Por eso yo puse un freno y pedí dirección, y Dios me está direccionando. Y eso de lo que habló del amor, y que habló de la sanidad, y habló de como la revelación, esas cosas full wow, son full wow, pero si es que tú no oras,
no pides, no das contacto con Dios, no va a ser revelado. No te van a revelar. Y vas a estar solo ahí intentando. Eso es lo que a mí me llamó la atención, la última frase que él dijo: aprovecha el tiempo con la gente que tienes al frente de ti, no con la gente que está al otro lado del mundo. Y eso es tremendo. Aprovechemos Amén. del tiempo con la gente que está al frente. Eso es lo que te puedo compartir de lo mucho que dijo. Amén. Me gustó mucho del versículo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, la explicación de la sanidad fue en Hechos 3. Eso debe ser un tema muy largo de conversar. Pero eso, mis hermanos, les animo a que sigamos en la dirección, dependiendo del Señor. Y siempre es tener comunión en nuestras casas, 1 horita, 10 minutos a solas con Él, que es muy enriquecedor. Amén, amén. Muy bien. Una bendecida tarde. Sí, gracias, Luchito. Nuestra hermana Lina. ¿Qué fue lo que le impactó, nuestra hermana Lina, de este estudio del libro de los Hechos? Y después vamos a tener a nuestro hermano Jaime ya para terminar. Buenas tardes con todos, hermanos. Bueno, a mí me impacta bastante el tema de saber cómo como hijos de Dios nos prestamos y nos damos a tener creencias que no son bíblicas, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la Santa Cena, en el tema de la oración, nos volvemos costumbristas. Y como decía Abraham, a veces está tan anclado eso, tan metido dentro de la iglesia, que definitivamente nos olvidamos de aquellos que no conocen y no tenemos compasión, ¿no? Y el mismo testimonio que da el hermano, o sea, y pues aquí queda expuesto que el Señor no quiere eso, que el Señor, así como al cojo, utilizando a Juan y a Pedro, le dio la opción de recibir su gracia y recibir su amor y ser sanado, darle ese milagro. Nosotros deberíamos tener esa misma compasión con las personas que quieren acercarse al Señor. Pero definitivamente yo creo que la enseñanza para mí está en eso, o sea, de no prestarnos para mantener cosas, creencias que son humanas, sino, como dice el libro, básicamente centrarnos a lo que el Señor nos ha dado en su palabra para poder cumplirlo fielmente. Y cuando se cumple fielmente, aquellos que llegan a conocerle a Él se sienten amados, se sienten recibidos y aceptados, y obviamente la comunión va a ser evidente y los milagros del Señor saltarán a la vista, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso básicamente, Pablito, me impactó y esas enseñanzas dentro de la oración, ¿no? O sea, el aprender que esa comunión con el Señor, más allá de lo que queramos para nosotros, está en lo que el Señor nos manda hacer por los otros. Y para eso debemos ser tocados por el Señor, para manejar ese nivel de humildad, de poder aprender a orar por el otro, aún sabiendo que nosotros tenemos necesidades, teniendo en cuenta que Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Entonces, a veces nosotros pedimos por nosotros de gana, como que Él no supiera que necesitamos trabajo, que necesitamos salud. Claro que no está de más, pero sale siendo más productivo para el Señor que nosotros nos mostremos humildes ante eso, confiemos en Él y podamos pedir por otros. Amén. Gracias, Lina. Y hermano Jaime, por favor, ahí su testimonio, bueno, y también que nos despide en oración después de su testimonio, mi hermano. Hay varias cosas que ya dijeron los hermanos, y una de las cosas que siempre me llama la atención es dentro de la providencia del Señor, cómo permite que pueda haber situaciones como Pedro y Juan, quizás ni siquiera se imaginaron que eso iba a suceder. Iban solo a la oración, ya lo habían hecho tantas veces, pero cómo la provisión de Dios ahí, pero para que su nombre sea glorificado. Ellos utilizaron ese tiempo, ese recurso que Dios les dio, igual que muchas veces Dios nos pone ese recurso, ¿no? Familiares, amigos, una reunión, para que Dios sea glorificado.
Otra de las cosas que me impresionó también es que los profetas hablaron más del milenio que Apocalipsis. Cuando la mayoría, al estudiar el milenio, solo nos centramos en Apocalipsis, no en lo que dicen los profetas. Entonces hay mucho que se sigue aprendiendo. El amar es buscar cómo beneficiar al otro. Eso es impresionante. Y tantas cosas, no es el opuesto al amor, el odio, sino el egoísmo. Y analizando, creo que muchas veces sí hemos hecho cosas pensando en nosotros mismos, pensando en méritos y todo. Y ahí desbarata todo, ¿no? O sea, cómo tiene que experimentarse eso de Cristo, de esa humildad, simplemente hacerlo porque Dios nos ha dado esa gracia de conocerlo. Entonces, hay mucho que seguir aprendiendo y seguir desmenuzando. Y aunque uno tenga años de creyente, aunque haya pasado varias veces por la Escritura, siempre esa humildad de seguir aprendiendo, ¿no? Y también de seguir enseñando esas cosas. Amén. Oremos. Sí, mi hermano. Padre amado, queremos darte gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y gracias a Dios por aquellos siervos que tú les has permitido que puedan internarse dentro de tu palabra y puedan ver, oh Dios, las cosas que tú quieres que podamos aprender, y ponemos a este grupo en tus manos y oramos, oh Dios, por esa sabiduría de lo alto para, con los recursos que tú nos has dado, poner por obra en donde tú nos pongas, sabiendo que somos responsables de nuestros más cercanos, nuestros familiares, amigos, vecinos. Te damos gracias, oh Dios, por el resto de la tarde y ponemos en tus manos nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos.